El Señor esté a tu lado y te sostenga. Sea el Señor la fuente de toda provisión que tú estés necesitando. En este tiempo y en total contrasentido con lo que acontece en el mundo, vendrá de parte del Señor tiempos de fieles cumplimientos para tus anhelos y proyectos de vida. Las noticias y lo que sucede a tu alrededor no te atemorizarán ni te fatigarán. Tendrás paz, no estarás abrumado. Tendrás reposo, no andarás angustiado. Tendrás seguridad, no estarás desamparado. Los malos pronósticos no te alcanzarán. En ti no se cumplirán, como tampoco en ninguno de los que están a tu lado. Serán guardados por el poder de Dios. Declaro sobre ti protección de Dios y su manto como abrigo que te infundirá paz y aliento en medio de las dificultades. Invisibles, pero poderosos muros serán tu seguridad. Y el ángel del Señor estará de continuo a tu lado para protegerte y para pelear batallas que tú no pelearás. Así bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu mesa, tus habitaciones y tu lugar de descanso. Así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos, amén. Bendiciones. Qué bueno que podemos estar juntos nuevamente para estar conectados mediante esta transmisión y que desde nuestras casas podamos como la iglesia verdadera estar conectados con el Señor y estar conectados entre nosotros. Yo creo que se puede sentir ese calor entre nosotros, porque esto va más allá que una emoción. Ya esto ya tiene que ver con un verdadero compromiso. El compromiso de ser parte del cuerpo de nuestro Señor. Es un gozo, es una alegría estar juntos nuevamente y bienvenidos sean todos los que van ya sumándose y conectándose a esta transmisión. Nos alegramos en gran manera y los bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te invito para que compartas el enlace con todos tus contactos. Es la manera tan sencilla de poder darle la oportunidad a otros que quizá no han escuchado un mensaje de Dios o que quizá tienen tiempo de no escucharlo. Practiquemos la compasión, el amor y hagamos que esto corra a otras personas. Así que está a la distancia de hacer un clic, a la distancia de copiar y de pegar un enlace. Te invito para que lo hagas y te invito para que te mantengas durante la transmisión. Tendremos un tiempo de oración precioso, tendremos una palabra maravillosa. La pastora Mercy va a estar haciendo una oración especial también por todos nosotros. Así que mantengámonos ahí juntos y no olvide compartir con sus contactos esta transmisión. Así que ahí vamos a estar juntos durante todo este tiempo y con toda seguridad Dios va a hacer algo muy especial en nuestras vidas. Bien, y yo le invito a que juntos podamos alabar el nombre del Señor, ese nombre que es sobre todo nombre. Y yo sé que esta canción todos nos la sabemos, así que es válido gritar, es válido aplaudir, pero sobre todo es válido cantar con todo nuestro corazón. Amén.
lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, viviré, no moriré, por el poder de su nombre, Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré, declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Recuerde que esto lo hacíamos en la iglesia y quiero que lo hagamos juntos. Con sus palmas ahí, en el calor de su hogar, alabando al Señor. Y a continuación vamos a declarar algo que es totalmente real. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré, declaro hoy que sano soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré.
Lo declaramos, Señor Jesús. Bendiciones, hermanos. Es un privilegio estar una vez más con ustedes y que juntos podamos exaltar el nombre del Señor. Yo les voy a invitar a que en este momento usted ahí donde está pueda rendirse ante Él. Sabemos que no hay nada más hermoso, no hay nada más dulce que estar en su presencia. Así que yo le voy a invitar a que juntos podamos cantarle a ese Dios maravilloso. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, y creo en ti, creo en tu fidelidad. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. Confiamos en ti, Señor. No temeré, no temeré, en la prueba cantaré, aún en mi oscuridad te alabaré. Aquí estoy, aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. ¿Qué le parece si declaramos esto? Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillas,
Bendiciones, somos los pastores Francisco y Patricia Mejía de la Oficina Central de la Red Global CCI. En esta oportunidad queremos presentar la noticia CCI, donde escucharemos a los pastores misioneros que representan a las iglesias CCI en el continente africano. Ellos agradecen profundamente el apoyo recibido en este tiempo especial y queremos animarles a seguir orando y contribuyendo con nuestras ofrendas a favor de la obra misionera del CCI. Veamos a continuación. Shalom, shalom, Honduras. I'm Pastor Muhindo Balume John from CCE DRC. As you see, my wife is she's named Esperance Muhindo from CCE DRC. Mostly want to send the thanks to Papa Bishop René Penalba for the financial supporting. We say thank you for all CCE members in the world. Thank you. We'll continue to pray for you and you also to pray for us. As we see, as you know, we have many problems here in Congo. We want to build the church and many problems. So we ask you to pray for us. Really, we say thank you for everything for your life. We say thank you for to love us. Thank you, everybody. Thank you, every members. Thank you for all you are doing for us. Bye bye. May God bless you. Thank you. Beloved in Christ, this is your servant, Pastor Philip Kwamobot, head of CCI churches in Ghana. I greet you in the mighty name of Jesus. In fact, I present my appreciation to CCI Global Missionary Network Office for the various support you have been sending for us here to advance the work of God through CCI. Your loyalty, your dedication to the work of God in Africa and in Asia. COVID-19 pandemic has brought a lot of problem for world's economy, which has also affected various churches, including us in Ghana here. For more than 1 month now, we have not been able to go to church, almost 2 months now. It's not easy. Though we've been reaching out to our people through communications, and we are praying that very soon the restriction will be lifted, that we will be able to gather the flock once again. Hello everybody, my name is Bishop Kelam Nyongesa of the CCE God's Grace Ministries in Africa. We are here in Kenya. We receive your support, we receive your prayers, we receive everything that you said to us, and we just want to say thank you. And as you know, the pandemic, the coronavirus pandemic, it is eating up. It is doing great harm to us. It has stopped our progress in doing the work of God, but we are trusting God. The pandemic will come to an end so soon. And all the CCE Global Network Fellowship, I just want to say thank you. And again, I want to invite you to come to Kenya and see what we are doing here in Kenya, in Uganda, in DRC Congo, in Tanzania, in Burundi and Rwanda. Christ Mission in June. May God bless the gathering. May God bless each and everybody who participates and gives an offering towards building the kingdom of God. God bless you so much. Everybody here with me, they send greetings to you. Amen. Hoy entre versos quiero que sepas
que eres mi más grande victoria. Te creo un espacio donde quepas dentro de mi corazón para escribir una historia. Una historia de amor que desafía lo indesafiable. Una historia de valor que posibilita lo imposible. Una historia donde bailemos al son del viento. Una historia donde sabes lo que en mi corazón siento. Una historia donde ves el tesoro que yo veo. Una historia donde encuentras el desenlace más profundo. Una historia en que entiendes que eres mi mundo. Una historia que te afirma que aún en ti creo. Déjame pasar la página y volver a empezar en tu vida. Déjame venir y hablarte con ternura. Déjame mostrarte en tu corazón mi dulzura, pues he sido yo el que siempre te cuida. Escribamos juntos las mejores melodías, mientras los compases nos ponen de acuerdo. Invítame a cada uno de tus días, mientras te busco si en algún punto te pierdo. Escribamos juntos para empezar a conocernos, descubrir todo lo que nos gusta y luchar por nuestros sueños, mientras escribimos los versos más tiernos. Escribamos juntos mientras mis ojos en ti fijo. Escribamos juntos mientras acaricio tus memorias. Escribamos juntos nuestras mejores historias. Escribamos juntos porque te amo, mi hijo. Bendiciones, qué bueno estar con ustedes nuevamente y hoy quiero compartirles el tema El gozo de aprender, basado en Colosenses 1, versos 10 al 12. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que tengamos una aproximación del contexto y del propósito de Pablo al escribir esta escritura en Colosenses y así poder identificar cuáles son esos conceptos básicos de una vida de fe con poder y con gozo. El texto bíblico dice así: para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. La escritura que acabo de compartirles enfatiza varias frases subrayadas que vale la pena que evaluemos. Y la primera es que dice para que vivan de manera digna, que representa el andar o vivir que debe ser consecuente con la identificación como hijo o como hija de Dios. Claro está, encaminado a expresar un comportamiento digno del Evangelio. Luego habla de dar fruto en toda buena obra. El fruto espiritual es el producto natural de una vida justa. La Biblia identifica dicho fruto con actos tales como, por ejemplo, ganar a personas para Cristo, alabar a Dios, ofrendar, llevar una vida agradable delante del Señor, demostrando así pues actitudes santas. Otra frase del texto dice, crecer en el conocimiento de Dios. El crecimiento espiritual no puede ocurrir aparte del conocimiento de Dios. Las evidencias de crecimiento espiritual incluyen, por ejemplo, un amor más profundo por la palabra de Dios. Como bien lo dice el Salmo 119, cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Incluye aquí una obediencia cada vez más perfecta, así como lo enseña Juan en Primera de Juan, capítulo 2. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Dice el apóstol, si obedecemos sus mandamientos. Y luego afirma, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Esto incluye aquí un fundamento entonces doctrinal sólido, una fe de alcance cada vez mayor y un amor más grande hacia los demás. En el verso 11 se destacan frases como por ejemplo, fortalecidos en todo sentido,
de lo cual Pablo convierte en una oración allá en Efesios capítulo 3. Dice él: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido, dice Pablo, que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho, cuán largo y cuán alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan, dice Pablo, ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer, afirma, muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Otra frase que está aquí es perseverar con paciencia en toda situación, que se refiere a la actitud que uno debe tener durante los periodos de prueba. Perseverancia es paciencia, y esto tiene que ver más con soportar circunstancias difíciles, incluyendo paciencia con personas difíciles. A lo que Pablo aquí acuña una frase interesante: longanimidad. Luego en el versículo 12 resalta frases como, por ejemplo, Él nos ha facultado. Esto se entiende como nos ha hecho suficientes, nos ha investido de poder, nos ha dado autoridad. Y esto lo hace Dios por medio de la obra finalizada de Cristo. Pues sin Cristo solo estaríamos calificados para la ira divina. Otra frase que se destaca es la herencia, que literalmente significa la porción del patrimonio. Es decir, cada creyente recibirá su propia porción individual del total de la herencia divina. Efectivamente, como lo plantea Romanos capítulo 8, verso 17, que dice: y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y la última frase que se destaca es en el reino de la luz, que representa la verdad divina, la pureza divina, siendo así que la luz es un sinónimo del reino de Dios. Juan 8 dice que Jesús les dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. William Henry dijo: cada logro tiene un precio, cada meta un oponente, cada victoria un problema y cada triunfo un sacrificio. Esto es cierto, porque de la misma forma el conocimiento de Dios y todo su saber y su hacer no se adquiere por métodos empíricos, sino por revelación divina. Y los instrumentos de estudio son, primero, el Espíritu Santo de Dios, y luego la palabra escrita del Señor, que nos llevan al fortalecimiento de nuestra fe. Conocer a Dios es tener una experiencia personal de Él y con Él. Por eso en Colosenses Pablo trata un mensaje de buena voluntad y resalta a Cristo como cabeza de la iglesia. Y se presentan dos temas importantes: poder y gozo, que son elementos claves para fortalecer la fe de los cristianos. Son el puente del texto bíblico hacia una aplicación para nuestros días. Por eso, para afirmar el gozo de aprender, comencemos echando una mirada a esta iglesia de los colosenses, cuyo actor, destinatarios y mensajes es interesante observar, porque la carta a estos colosenses, escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que se formó en Colosas, una ciudad de Asia Menor, cerca de Éfeso y vecina de la Odisea, fue fundada por el misionero Epafras, por el plantador Epafras, un discípulo de Pablo. Era un pequeño grupo de personas, fíjense, que se reunían para aprender de Cristo y su obra. Y esta pequeña y naciente iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón. Filemón era la casa de paz. Y Pablo menciona a Epafras en su carta a Filemón. El tema de la carta a los colosenses se debe a que estos estaban siendo ridiculizados por un grupo de judíos cristianos que pretendían imponerle sus costumbres a estos
iniciantes creyentes. Y Pablo les escribe varias cartas en varias circunstancias, a los romanos, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a Filemón, desde la cárcel. Porque hoy en día, si notamos también, nosotros experimentamos, así como ellos, esas situaciones de inseguridad, de poca confianza, de poca fe. Cuando uno se muestra vacilante, con pocas convicciones, cuando no tiene fe y se hace presa fácil de filosofías del ambiente. Pablo se ve en la misión de aclararles a ellos conceptos y mostrarles el sacrificio de Cristo con un propósito definido: salvar nuestras vidas del pecado y de la muerte y darnos una esperanza de salvación y de vida eterna. En la época del apóstol Pablo, el imperio romano estaba en control de casi todo el mundo. Se dice que ya no había peligro de persecución. Sin embargo, Pablo está arrestado en Roma por enseñar el evangelio. Su contacto con las iglesias fue a través de personas fieles que le mantenían informado de la situación de los creyentes. Yo aprendo de esta iglesia que, sin importar su tamaño, Pablo la considera una iglesia establecida por el plantador Epafras y que funcionaba en la casa de paz de Filemón. Solo imagino en este momento, por ejemplo, más de 100 altares reunidos los jueves y hoy domingo para aprender de la palabra. Jesús afirmó que donde están 2 o 3, ahí está Él. Y justamente es lo que Pablo le enseña a los colosenses y nos enseña a nosotros, de asegurarnos que Cristo es suficiente para nosotros y en Él y sus promesas debemos anclar nuestra fe. Para afirmar entonces el gozo de aprender, descubramos ahora el propósito que Pablo tiene al escribir a los colosenses. El propósito de Pablo al escribir a los colosenses era de combatir los errores en esta pequeña iglesia y mostrarles a estos creyentes que tienen todo lo que necesitan en Cristo. Esta escritura de Pablo a ellos alrededor de los años 60 después de Cristo, mientras Pablo se hallaba preso en Roma. Pablo no había visitado la iglesia de Colosas. Esta iglesia fue fundada, ya lo dije, por Epafras y otros convertidos en los viajes misioneros del apóstol Pablo. La enseñanza de Pablo en esta carta refleja verdades eternas. Aquí podemos apreciar una revelación fresca de Cristo como la plenitud de Dios y la única fuente para nuestra vida cristiana. Cristo nos da el modelo y el poder para crecer espiritualmente. Cristo es la cabeza del cuerpo y su iglesia debe nutrirse de una relación vital con Él. Ser cristiano es estar en Cristo, ser uno con Él y con su pueblo. Hoy hay muchos modelos que se erigen aún dentro del pueblo cristiano y claro que podemos imitar buenos ejemplos dignos. Sin embargo, somos cristianos porque seguimos a Cristo. Por lo tanto, hay que mirar a Cristo, su vida, su ministerio, su sacrificio, sus promesas, para inspirarnos, para motivarnos, para aprender de Él, quién es y quién será el modelo perfecto a quien tenemos que seguir. Por tanto, nuestro crecimiento es crecer en Cristo. Para afirmar el gozo de aprender, observemos cómo los colosenses se enfrentaron a creencias opuestas en aquel momento. Asia Menor era, por decirlo así, un gran centro cultural, pero también era un centro para el paganismo. Los creyentes de Colosas constantemente eran importunados por estos judíos esenios que argumentaban una falsa doctrina y querían imponerles tradiciones a ellos y les presentaban argumentos muy persuasivos a estos creyentes que estaban en desarrollo. Estos esenios eran un grupo de judíos que tenían varias características. Se consideraban como los máximos exponentes del conocimiento y del pensamiento, hasta creían que eran superiores a los propios apóstoles.
mantenían principios especulativos sobre la creación y sobre Cristo. Consideraban a Cristo una criatura de una larga serie de creaciones e imponían una práctica ética de religiosidad y de libertinaje incontrolado. Entonces, estas expresiones judaicas convertidas en rechazo y en humillación condenaban a estos incipientes creyentes de Colosas más por la ley que por la gracia, y eso les hacía tambalearse en su fe. El juicio de estos era severo. Entonces Pablo siente la obligación de enseñarles sobre el amor de Dios a través del poder y del gozo de servirle al Señor. El problema de esta iglesia es que algunos de ellos estaban influidos por un relativismo religioso y intentaban combinar su cristianismo con el paganismo, la filosofía con la doctrina cristiana. Y Pablo los confronta y pone en evidencia estas enseñanzas, afirmándoles a ellos que Cristo es suficiente. Siempre van a haber posturas que van a estar en oposición a nuestra fe. Situaciones como la que estamos viviendo en esta actual crisis, de incertidumbre, de ansiedad, de preocupación, de temores, que el único antídoto que podemos aplicar en este instante es lo que dice Hebreos. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora nuestro Señor está sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces, para afirmar el gozo de aprender, tomemos el ejemplo de Pablo, de la forma como él se identifica. Aquí el apóstol Pablo, como autor de la carta a los Colosenses, inicia su carta identificándose como apóstol de Jesucristo. Y esta peculiar identificación la repite en cada una de sus cartas. Pareciera insignificante esto, pero no lo es. Vea 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes. Allá en 2 Corintios capítulo 1, verso 1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todos los santos en toda la región de Acaya. Y allá en Gálatas capítulo 1, verso 1, dice Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. Y en el mismo Colosenses, que es lo que estamos estudiando, capítulo 1, verso 1, Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Y en 1 Timoteo 1:1, mire lo que dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Y en 2 Timoteo 1:1 declara, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Observe usted que en la mayor parte de sus cartas, Pablo se identifica como apóstol. ¿Qué significa apóstol? Elegido, enviado por Dios como embajador. También él se presenta como un colaborador con otros, no con una visión de aspiraciones personales, sino que él está afirmando que su llamamiento a esa tarea fue por voluntad de Dios y expresa su convicción de que Cristo Jesús lo llamó no a una posición, sino a una tarea. Entonces su autoridad como apóstol era única, relacionada con la iglesia. Le implicaba a él, por ejemplo, predicar el evangelio. Le implicaba a él, por ejemplo, ayudar a los creyentes en sus luchas para aprender a ser obedientes. Pablo tenía bien definida su posición que Cristo le había impartido. Frente a los creyentes, él enfatizaba que la autoridad de sus palabras venía directamente de Dios. Y entonces él le daba gracias a Dios por sus bendiciones. Aprendamos entonces cómo Pablo, quien tenía claro quién era y que no se avergonzaba de ello, era un enviado de Dios, un siervo del Señor, que aunque muchos lo desacreditaban y se creían superiores a él,
se sostenía en su convicción de quién lo había rescatado y quién lo había enviado. Esta identidad es preciso que esté clara en nosotros y que no olvidemos nuestra posición de hijos y de hijas de Dios. Para afirmar el gozo de aprender, aprendamos de Pablo. Como por ejemplo una cosa tan sencilla, cómo enviaba él un saludo fraterno de Pablo. Él hace un saludo y hace mención de Timoteo, el plantador que lo acompañó en 2 de sus viajes misioneros. Allá en Hechos capítulo 16 nos relata cómo Pablo conoció a Timoteo. Un joven que tenía un sólido entrenamiento de las Escrituras que le había brindado su mamá y su abuela Loida. Y Pablo lo llama a él, a Timoteo, en un sentido espiritual lo llama hijo. Allá en Filipenses capítulo 2, verso 20, describe un poco más y dice Pablo: no tengo a nadie que como él, como Timoteo, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio, como un hijo junto a su padre. Mire qué bonita descripción hace de este joven. Aquí Pablo describe a Timoteo. Noten ustedes las características que le mencioné de este fiel servidor, a quien Pablo está elogiando. ¿Y quién no lo haría si se encontrara con un colaborador de esa talla? Hoy también el Señor busca este tipo de personas fieles, íntegros, comprometidos, dispuestos a honrar a Dios en todo tiempo. En esta carta a los colosenses también usted puede observar 2 palabras claves en cuanto a quienes va dirigida la carta. Y dice que va dirigida a los santos y a los fieles. Ahí en Colosenses capítulo 1, verso 1 y 2 dice que Pablo, apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Qué palabra la que utiliza el apóstol. Comienza con santos, que significa ser apartados para Dios, y fieles porque ellos, a pesar de las adversidades, perseveraban en la fe, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Y cuando Pablo le llama hermanos en Cristo, está connotando con esto que este grupo de cristianos están unidos a la familia de la fe y han asimilado un estilo de vida diferente. Y además este término hermanos rompe las barreras de prejuicio, de razas, de credos, porque las diferencias entre las personas las hacemos nosotros, pero para Dios todos somos valiosos. Note que en este saludo hay 2 bendiciones para los colosenses. Está la palabra gracia, que es el favor de Dios sobre sus hijos, porque no somos merecedores de ello, pero a Dios le place darnos su gracia. Y la palabra paz, no olvide que Jesús estableció la paz entre los que creen en Él y en Dios. A estas alturas quizá debamos preguntarnos nosotros: ¿cuánto he avanzado en mi crecimiento espiritual? Quizás debamos evaluar un poco más: ¿cuánto gozo por aprender y crecer en Dios he experimentado? ¿Es mi meta crecer? ¿Es tu meta crecer? ¿O simplemente estás estacionado en algún punto o en algún momento de tu historia, de tu vida? Porque lo que yo veo en la Escritura es una palabra como esta, en Filipenses 3. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que yo hago esta aplicación personal y te reto a lo siguiente. Durante la semana entrante quiero proponerte un par de tareas para que las realicemos juntos. Primera tarea, te reto para que leamos los 4 capítulos de la carta a los colosenses. Y la segunda tarea, te reto para que en oración a Dios escribamos en una hoja de papel lugar y fecha y un compromiso que vamos a estudiar la Biblia y vamos a orar
para tener un crecimiento firme y sólido en las cosas de Dios. Así que vas a comenzar luego a observar y a notar que van a venir cambios evidentes en tu estilo de vida, porque esta es una decisión que te va a ayudar a crecer espiritualmente y porque la palabra de Dios tiene poder en nosotros. Este sincero saludo de Pablo me tiene impactado, que hace a los colosenses, nos enseña a aprender a pronunciar bendición y palabras de gozo entre los demás hermanos en la fe. Es un gozo aprender de la palabra de Dios. Es un gozo estudiar esta escritura de Colosenses que confronta nuestra vida. Es curiosidad humana escuchar los pensamientos y las ideas de las demás personas, pero al estudiar la palabra aprendemos a reconocer qué tan apegados o no estamos a la Biblia. Porque déjame decirte, hay muchas cosas que se escuchan bonito y agradables al oído que las quieren escuchar, pero que en realidad no transmiten el mensaje de Dios. En nuestro gozo por aprender de Dios, asegúrate de ir siempre a la fuente correcta, fuente que se revela en la misma escritura y es a la que te invito a que vengas a ella. En Mateo 11:28 lo aclara: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Doy gloria a Dios por esta palabra que yo sentí de parte del Señor que debía predicarles a ustedes y enseñarles en esta oportunidad, con la esperanza, con la fe, que esta palabra es de bendición y que te motiva y que te inspira para que tengas el gozo de aprender cada día más del conocimiento de Dios a través de su palabra y así poder tener un crecimiento sostenido y firme, de tal forma que cuando somos fundamentados en la palabra podemos resistir, van a venir las tormentas, los vientos, lo que sea, y esa casa va a estar firme, porque esta casa, nuestras casas espirituales, tienen el gozo de aprender más de Dios, profundizar más en las Escrituras. Así que con este mensaje te dejo para que reflexiones. Quiero invitarte en los próximos minutos a que tengamos un momento de adoración. Luego va a estar con nosotros la pastora Mercy, quien va a ministrarnos en base a la palabra que hemos recibido. Así que no se mueva, no cambie de sintonía. En unos minutos estamos de regreso. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo.
yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Es un gusto y un placer estar al frente de ustedes para decirles que los amo y que los extraño. Pero sepan una cosa, que cada día están en mis oraciones delante del trono de la gracia. Y ahora vamos a orar. Inclinen sus rostros y vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor. Después de oír esa palabra maravillosa que nos predicó nuestro pastor, venimos a orar. Padre Celestial, en este momento, Señor, venimos como siempre ante el trono de la gracia, para que tú nos oigas en nuestro clamor, poderoso Rey, porque sabemos que su oído está inclinado para escuchar nuestro clamor. Yo vengo clamando, Padre Celestial, para que nos llenes del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo el poder de su gloria, con toda paciencia y longanimidad. Señor, usted nos ha hecho actos para participar de los santos en la herencia que nos ha dado. Y usted nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, precioso Rey. Y también a través de su sangre tenemos el perdón de nuestros pecados. Y lo que usted espera de nosotros, precioso, es que lo representemos a usted en todo lugar donde andemos. Que seamos dignos de ese llamado que usted nos ha hecho como sus hijos. Y como sus hijos tenemos que reflejar a nuestro amado Cristo en nuestras actitudes, en nuestra forma de vivir diariamente. Porque Cristo está en nosotros y Él es en nosotros la esperanza de gloria.
Y Él espera de nosotros que seamos ejemplo, con palabra, con hechos, y que cada una de las razones por las que nosotros hemos sido salvos, Señor, es que crezcamos en el amor de Dios, que crezcamos en amor los unos por los otros y que andemos de una manera digna de nuestro amado Rey. Le damos gracias, Padre Celestial, porque tenemos el Espíritu Santo para que nos ayude, porque la verdad es bien duro caminar en los caminos suyos sin la ayuda del precioso y maravilloso Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía, porque Él es el que nos enseña toda verdad, nos lleva a toda verdad. Le damos gracias por su palabra, porque no estamos sin brújula. Tenemos un manual en el cual dirigirnos y al cual acudir en todo momento. Gracias, precioso y maravilloso Señor, por su palabra. Gracias por su Espíritu Santo. Padre, todo esto yo lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.